La pandemia de COVID es un riesgo muy alto y la República Dominicana está registrando aumentos en el número de personas infectadas diariamente, pero también ha registrado un aumento en el número de personas fallecidas. Hay diferentes cálculos que han hecho medios de comunicación, pero en los últimos 7 días u 8 días, la última semana, el número de fallecidos sobrepasa los 100. Y esos datos pues comienzan a preocupar y a generar una idea de que el COVID está muy relacionado con la muerte o con el fallecimiento, especialmente en personas adultas o con condiciones preestablecidas como problemas cardiovasculares o diabetes. Hemos invitado a Jesús Félix Iglesias. Él es infectólogo reconocido, muy reconocido, una de las personas más autorizadas en el tema de salud de República Dominicana en materia de infectología, reconocido internacionalmente por centros de investigación, academias universitarias. Además es un investigador y también recientemente fue incorporado al Gabinete de Salud del gobierno del presidente Luis Abinader. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Nos alegra que haya venido por aquí, tú que eres un amigo y una persona muy cercana igualmente. Gracias a ti, Fausto, por invitarme, porque nos permite llegar a los hogares. Así es. De tan escuchado programa. Bien, a mí me interesa muchísimo conocer tu criterio sobre las medidas que siguen tomándose y que el gobierno ha ido poco a poco haciendo pequeñas variaciones en términos de flexibilizar, porque hay presión de los restaurantes, los gimnasios, los centros en general de actividad económica, para que el gobierno flexibilice. Y es una batalla entre una cosa y la otra. Sí. La economía versus la salud. ¿Qué opinión, qué recomendación? Sí, fíjate, ahora que recientemente ingresé al Gabinete Presidencial de Salud, pues se discuten estas cosas. Desde luego, el concepto que hay en el Gabinete de Salud es únicamente de salud. La salud está por encima de todo porque la vida es lo más preciado que hay. Así es. Y nosotros, evidentemente, vemos lo que está pasando en el mundo en esta tercera ola que hay en Europa, con unas mutaciones del virus que, aunque no le hacen efecto a las vacunas ya están desarrolladas y las que están por desarrollarse, no hacen ningún efecto de que no van a ser efectivas sobre el COVID. Pero sí, lo que se ven en estas mutaciones es que es menos letal, y al ser menos letal hay más contagiosidad. Cuando un virus como el coronavirus afectó el Medio Oriente, que fue el MERS, el Middle East Respiratory Syndrome en inglés, la mortalidad era de un 30-33%. Evidentemente no había mucho contagio, porque al que le daba se moría, no contagiaba a nadie. Pero este es menos letal y por lo tanto contagia más. La gente sobrevive, a veces hay portadores que no son sintomáticos. Por otro lado, es menos letal, pero al haber más contagiosidad, esas personas que tú mencionaste, que tienen comorbilidades, diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades cardíacas del hígado, inmunosuprimido, ya sea por el virus de la inmunodeficiencia humana o porque tienen un tratamiento de cáncer o algo así, entonces se afectan más y se mueren más. En consecuencia, el mundo está cerrándose, pero hay que ponerse también en la ropa de un presidente. Un presidente como Luis Abinader tiene que armonizar los intereses del país. Y se dice que más del 50% de los pequeños y medianos trabajos, productores, tiendas, MIPYMES, medianas o y han pequeñas quebrado empresas. o van a quebrar. Sí. Entonces, pero además grandes empresas también, no solamente las pequeñas. Hay una gran presión de esas empresas, pero de las grandes, sobre todo, que nos hemos ido preparando poco a poco para recibir el turismo, y hoy por hoy somos el destino número 1 del turismo del Caribe. Sí. Todos esos hoteles que han invertido
millones de dólares, también están cerrados. Y al estar cerrados, envían a sus casas a muchísimos trabajadores. Sí. Sí, hay un problema económico importante. Y claro, nosotros como médicos, como salubristas, vemos el problema de salud. Pero un presidente tiene que verlo en su conjunto. En su conjunto. La integralidad. Y en ese sentido, él quiso hacer esta modificación porque es cierto que cuando tú cierras un horario muy restringido, como hasta las 12 del mediodía, evidentemente que hay una gran aglomeración en ferreterías, supermercados, restaurantes, y evidentemente que no ha habido un estricto control ni de la policía ni de los inspectores de salud. Pero ¿hay algún estudio, alguna información disponible en el país que indique cuáles son los lugares de mayor impacto en el contagio? Mira, eso se debería de hacer porque a cada persona positiva se le debe rastrear los contactos. Sí. Es difícil, se necesitan muchos recursos humanos y económicos para hacer ese rastreo, y en muchos lugares hay confinamiento de toda una provincia, de todo un barrio. Pero tenemos, por ejemplo, el transporte público, por aquí ejemplo. No se ha tenemos el metro, las guaguas de colectiva, transporte colectivo. Estos están operando y funcionan. Correcto. Incluso hay un pero espacio deberían de tiempo. funcionar en un 50%, en un 60%, pero nadie contabiliza ese funcionamiento de un 40 o 50%. Sí. Pero hemos hecho cosas muy buenas. Por ejemplo, la educación a distancia, que se ha cuestionado tanto, Sí. y que ya hay muchos países que están pensando en abrir escuelas, nosotros las cerramos aquí, pero tenemos también el menor porcentaje de letalidad de muchos países. De muchos países, cierto. Entonces, es verdad que han aumentado los casos, pero las muertes han disminuido. Ahora, nadie puede cantar victoria. Alemania fue uno de los países que mejor política aplicó para proteger a sus ciudadanos y finalmente está teniendo una letalidad muy alta y muchos contagios. Sí. Igual ha pasado en Italia, ha pasado en algunos otros países. Pero Europa, hay modelos, digamos, que sean replicables. Mira, el único modelo que tú pudieras decir, de acuerdo a las noticias, porque hay gente que no lo cree, es el chino, pero el chino tiene un régimen autoritario. China cerró 58 millones de personas. La confinó. Confinamiento. Confinamiento de que nadie podía salir a la calle. Sí. Y obviamente ellos dicen que tienen controlado. Pero ellos se quedaron en menos de 100.000 infectados, según los datos aportados por el Centro de Recogimiento de Información. Tú, en un país democrático donde existe la libertad de todo, confina a ese grupo. Sí, es difícil. Es muy difícil. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Jesús Félix Iglesias, infectólogo, miembro recientemente designado en el Gabinete de Salud del gobierno del presidente Luis Abinader. En un momento volvemos. En términos de políticas de salud, ¿cuáles serían las medidas que tendría que tomar el gobierno para ralentizar los fallecimientos y cuáles son las medidas para evitar que el contagio continúe, como parece ser que está subiendo? Mira, la medida hay que tomarla en conjunto, en equipo. Nadie tiene una varita mágica para decir cuáles son las medidas. Se está haciendo lo que se pueda dentro de lo que establecen las normas internacionales, porque nosotros no estamos inventando tampoco aquí en el país nada que no sean recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y lo que hacen los países. Hay países que son más flexibles que otros, hay otros que son que cogen las cosas con mucho más seriedad, pero la verdad es que esta es una pandemia
que ha afectado a todos los países. No, y mucha gente, Entonces, por ejemplo, se ha asustado. Yo te digo que si tuviéramos mucho más recursos, se pudiera tomar a todos los epidemiólogos que hay en el país y asignarle un municipio, una provincia, y si hay para municipios, porque son ciento y tantos municipios, a un municipio por epidemiólogo y tratar de tener personas que lo ayuden a ir casa por casa viendo los contactos que tuvo la persona positiva con esa gente y hacerle pruebas. Pero hay un centro Pero que se inauguró. eso es muy fácil decirlo. Pero hay un centro que se inauguró y está presente, el 5GI en el Ministerio de Defensa, que tiene la información cartografiada de cada contagiado y de las personas que se vincularon con esas personas contagiadas. Esa es una información que está disponible y que la debe estar utilizando el Ministerio de Salud o el Gabinete de Salud. Podría estar utilizándolo el Ministerio. Yo no tengo conocimiento como miembro del gabinete que se esté utilizando. Porque la verdad es que tengo 3 o 4 reuniones en el gabinete y no se ha hablado de eso. Pero eso sería una muy buena medida porque tú puedes detectar quiénes son los que están infectados y aislarlo. Fíjate que las medidas en Estados Unidos con el nuevo gobierno se han endurecido. En primer lugar, se cree en la pandemia y se está vacunando rápidamente a toda su población, pero el viajero que llega a Estados Unidos ahora mismo, no solamente tiene que presentar una prueba negativa, sino que tiene que estar 14 días en cuarentena. Sí. En Francia, por ejemplo, son 7 días que tú tienes que estar en cuarentena. Y te lo digo porque tuve a mi familia que vive allá, aquí, de Navidad, y cuando se fueron tuvieron que presentar una prueba negativa y 7 días dentro de su apartamento. En confinamiento. En confinamiento. Bien. ¿Hay posibilidad de que esos epidemiólogos que menciona Jesús se puedan incorporar para ser distribuidos por provincia para este tipo de trabajo? Es una idea que tú me has preguntado y que yo te la he dicho. No, me gusta la idea, me parece muy interesante. No lo hemos discutido en el gabinete y tienen que ser medidas de conjunto. Ya, pero el Estado no emplea a todos los epidemiólogos, es decir, que realmente el epidemiólogo es un salubrista natural. Correcto. Habría que ver cómo... Nosotros tenemos y debemos de aprovechar esta pandemia para despolitizar la salud, porque la salud le afecta a todos por igual. Sí. Al ateo, al creyente, sí, al de izquierda, al de derecha, a todos por igual. Pero también afecta especialmente a los más desprotegidos y más pobres. Evidentemente. Por eso es que te digo que debemos despolitizarla y todo el mundo empujar hacia buscar una solución. Yeah. ¿Y en qué dirección, qué significaría la despolitización? Porque ahora uno dice, bueno, se entiende que está despolitizado, el Gabinete de Salud lo dirige la Vicepresidenta de la República, están los ministros, hay unas áreas de servicio que tienen, se supone, manejo de eficiencia, Servicio Nacional de Salud, ahora el Seguro Nacional de Salud, que incorporó a 2 millones de personas. ¿Qué sería la despolitización? Cada vez que un dirigente político de salud, no político, un dirigente de salud, del sector salud, debe medir bien las palabras que dice. Tú no puedes poner en cuestionamiento en estos momentos ninguna vacuna, porque todas las vacunas son excelentemente buenas. Sí. Lo que nosotros tenemos que convencer a todas las personas que la única solución para poder salir de esta pandemia es vacunando a todas las personas vacunables, es decir, a todas aquellas por encima de 18 años. Nosotros vamos a publicar a partir del lunes una encuesta en donde se pregunta sobre el tema de la vacunación, y uno de los aspectos importantes es, a mí me llamó mucho la atención, el pequeño porcentaje de personas que dice que está dispuesta a vacunarse tan pronto llegue la vacuna. Sí. Entonces ahí hay un trabajo por hacer. Hay un trabajo por muy, hacer. Muy largo. Yo tengo esta noche una conferencia con la Escuela de Epidemiología de la UAS
Ya, ¿Cuál es el aporte de las universidades en la vacunación contra el COVID? ya. Y dentro de estas cosas, yo digo que son muchos los aspectos que hay que hablar, sobre todo los profesores connotados del área de la salud tienen que hablar en este programa, en otro programa como este, en la radio, en la televisión, en los medios, en las redes, Ya, de los beneficios de las vacunas. ya. No solamente eso, sino buscar también personalidades del deporte, del arte, de la política, de diferentes partidos. La persona que más convoca para la vacunación, en caso Y de que lo haga públicamente, los evangélicos, los eso religiosos. está muy bajito, es el presidente de la República. Si el presidente del presidente de la República se vacunara y lo hiciera públicamente, como ha dicho que lo va a hacer, hay un alto porcentaje de gente que dice que también lo haría. Claro, claro. Así es. Claro, eso a mí me pasó cuando la vacuna de la hepatitis B. Hubo una donación en el país y las primeras vacunas de hepatitis B eran de suero, de personas Sí, que fueron sueros debidamente filtrados. sí. En el hospital nadie se quería vacunar porque decían que eso era el suero de los presos y de los que tenían un virus de la inmunodeficiencia humana. Y yo llevé a mis hijos, a mi esposa, al hospital. El primero que se vacunó fui yo. Fuiste tú, sí. Pero yo los invité a todos, a enfermeras y a bioanalistas. Sí. Yo, miren, yo me estoy vacunando y estoy vacunando a mis hijos y a mi esposa. Si yo me estoy vacunando es porque yo creo en la vacuna. Todos se vacunaron Qué después de bien. eso. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Jesús Félix Iglesias, infectólogo, uno de los especialistas en salud pública de República Dominicana, y volvemos en un momento. Jesús Félix Iglesias, los servicios de salud de todo el mundo tienen incertidumbre sobre un modelo de tratamiento para los casos de COVID, porque parece que a alguien le da, a unas personas le da muy fuerte y le afecta rápidamente, y a otras personas le da que son asintomáticos. En este tipo de cosas, ¿qué debe hacer el Ministerio de Salud para recomendar tratamiento a las personas infectadas? Existe un protocolo donde se tomó en cuenta las sociedades de infectología, de todas las sociedades que tienen que ver con el manejo. Los intensivistas, la infectología, medicina interna, neumólogos, hicieron un acuerdo, pero de acuerdo también a toda la experiencia que hay, tanto de los países desarrollados como no desarrollados. Y realmente hay tratamientos que médicos aseguran que son efectivos, que no han tenido validación de estudios debidamente conducidos y debidamente planificados para determinar si el tratamiento es bueno o es malo. Bueno, y tenemos el caso de la ivermectina, Bueno, que ha sido muy divulgado, bueno, y que el Ministerio de Salud Pública expresamente prohibió. Bueno, no fue que lo prohibió, sino que no lo tiene dentro del protocolo porque no se ha comprobado que verdaderamente es efectivo. Y te puedo poner el ejemplo de Ecuador o de Perú, donde tienen en su protocolo de tratamiento de la ivermectina. Y en México lo dan diariamente. Como muchos médicos aquí lo dan porque no hay un control de medicamentos. Y es barato, y Sin es un embargo, desparasitante en animal. esos países Sí. donde se le ha dado rutinariamente a los pacientes, la letalidad, el porcentaje de letalidad es como 10 veces la letalidad nuestra. Y nosotros no lo tenemos aquí. Pero aquí se usa mucho la ivermectina. Se usa, pero no lo tenemos porque no es efectiva realmente. Que lo quieren, cuando tú no tienes nada, tú haces cualquier cosa. Bueno, dicen que es como un tratamiento humanitario. Podría ser, pero... En una situación en la que tú tienes un paciente grave, en
Lo que sí se ha demostrado es que hay que bajar la inflamación, entonces para eso está la dexametasona, que hay que, cuando se necesita oxígeno, hay que suministrarle oxígeno y mantener al paciente con la sintomatología que vaya presentando. Evitar la coagulación de la sangre con anticoagulantes, que sí, pero son sintomatologías. Un tratamiento que no replique el virus, todavía no hay un medicamento para el uso Mira, me preocupa universal. El tema de las personas mayores, que son las más afectadas especialmente en Europa. Las personas mayores son las que van a las iglesias. Ya hemos permitido que las iglesias concentren 3 días a la semana a sus feligreses, dicen hasta un 60% del cupo es la disposición. Pero son personas mayores, los jóvenes no están yendo a las iglesias. Entonces, ¿cómo hacemos para, con esta, digamos, liberalización? ¿No es un riesgo el que estamos corriendo? Es un riesgo. Por ejemplo, los gimnasios son más jóvenes los que van, y se está permitiendo que con cierto protocolo pero los sigue gimnasios siendo abran. riesgoso. Y eso lo vamos a observar en los próximos 10 días. Ya. Si en 10 días la situación sigue disminuyendo, bueno, pues se puede permitir. Pero si en 10 días aumentan los casos y se detecta que los aumentos de casos son personas que están yendo a los gimnasios o que están yendo a las iglesias, entonces hay que tomar otras medidas. Sí, lo que se ha visto es que la mayoría de los casos en nuestro país ahora mismo son en la juventud, porque los jóvenes se agrupan. Yeah. Por ejemplo, en Europa, tú puedes caminar en los parques, pero no te puedes sentar en los bancos. Porque cuando te sientas es a conversar. Y conversas como estamos tú y yo. Pero en un banco se sientan al lado. Sí. Bueno, la policía o los vigilantes de parque no te permiten sentarte. Te permiten que camines. Pero no sentarte. Yeah. Pero tú llegas al malecón y hay una chercha. Tú vas al monumento en Santiago y hay otra chercha. Sí. Entonces, eso es lo que se ha visto, que es lo más riesgoso. Y obviamente, las playas aquí, ¿cómo tú haces con un policía o 2 policías cuando hay kilómetros de 500 playa. Personas bañándose en la playa? Sí. ¿Cómo le haces? Muy difícil. O prohíbes el baño, o ve a ver qué pasa. Sí. Aparte de que hay actividades como la congregación en iglesia o fiestas privadas que se hacen, porque también hay otras cosas que ocurren y que las autoridades no solamente en los barrios populares, en casa de campo, por ejemplo. Fiestas por la noche de 50, 100 personas en una casa. Sí, ese es un problema que, digamos, afecta las políticas públicas de contención. Así mismo. Entonces se dice que los que están dirigiendo la salud no están haciendo nada, no. Están dando las recomendaciones que hay que hacer, pero si no se cumplen abajo, porque todos tenemos que cooperar en esto. Las vacunas son efectivísimas. ¿Cuál sería, Jesús? Las vacunas son efectivísimas. Si Drasticidad. tú no te quieres vacunar, no hacemos nada. Por ejemplo, drasticidad en las multas, en las sanciones contra las instituciones y personas, porque ya se determinó que es ilegal, ahora está el tema legal, que es ilegal, que no. Entonces la Procuraduría debió echar atrás. Ahora, ¿cómo penalizamos las violaciones tiene que ser al contrañimiento? Tiene que haber alguna penalidad, porque si no hay penalidad, si tú te vas en rojo en un semáforo y no hay penalidad, tú te lo vas a ir yendo. Porque hay un agotamiento de la población. Vamos a cumplir correcto. un año, vamos a cumplir un año, ahora en marzo con el Sí, con pero el COVID. No somos la República Dominicana el único país que está agotado, el mundo que está agotado. Sí. Ahora mismo hubo un desacato en Holanda. La juventud se tiró a la calle, porque es así, pero bueno, no tenemos otro medio. Tenemos otro medio. Aprender buenas prácticas y hacer conciencia de la autoprotección. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. De acuerdo. La autoprotección es un elemento fundamental
que todo el mundo lo entiende. Solamente puede ser que algún aburrido diga, a mí no me importa, o yo no creo en eso, porque hay gente que dice que no cree en el pero COVID. hay muchos videos de personas que están en un colectivo que no tienen mascarilla, le obligan a ponerse la mascarilla y dicen que no, pero se lo llevan preso. Sí, así es. Jesús, muchas gracias. Qué bueno conversar contigo. Tenemos mucha confianza en que tu presencia en el Gabinete de Salud es un punto importante de apoyo, sobre todo para que miremos no solamente en el círculo local, sino que todas esas relaciones que tú tienes con universidades, centros de investigación, infectología en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, nos apoyen con estas cosas. Éxitos. Bueno, muchas gracias, Jesús. Te necesitamos. Señores, gracias por la compañía. A ustedes también.